Mentes Sanas, programa radial a cargo del Centro de Atención Psicológica, con el apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy buenas tardes, les damos un saludo bastante especial a los oyentes en esta tarde de viernes, darles la bienvenida a nuestro programa Mentes Sanas, un café con la psicología. Mentes Sanas es un programa del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Pontificia Bolivariana en compañía de nuestra Facultad de Psicología, que ustedes sintonizan a través de los 1110 AM y las personas que nos escuchan por internet en www.radiobolivarianavirtual.com. Es para nosotros, como siempre, pues un placer tenerlos, escuchar aquí todas sus opiniones sobre los temas que tratamos, que como siempre están orientados hacia la salud mental. Un saludo pues muy importante en este viernes y bueno, ya estamos terminando esta semana y eso es una muy buena noticia porque también viene pues un festivo y eso creo que a nivel de salud mental nos ayuda mucho. Entonces, darles la bienvenida a los oyentes. Un saludo especial también a los participantes de Radio Bolivariana, Dairon Roldán en la producción como siempre, que se encargue de su trabajo. Y tenemos para el programa de hoy una invitada que nos acompaña y que vamos a hablar con ella pues un tema en toda esa relación que hemos estado trabajando con ustedes oyentes sobre cuerpo y mente. Y tenemos un tema que, pues como lo nombramos ahorita, suele ser un tanto novedoso, por lo menos para nosotros. Y por eso pues también la pertinencia de que esté con nosotros hoy Luz Dari Parra. Luz Dari es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en psicología analítica y es creadora de la bioreprogramación. Luz Dari se encarga de dictar talleres relacionados con este tema del cual ya nos va a hablar y por lo tanto le hemos puesto a este programa de la bioreprogramación Dime de qué padeces y te diré cuál es tu conflicto. Entonces, 411-7882, 411-7882 es nuestra línea participativa para que los oyentes se pongan en contacto con nosotros. Antes de darle la palabra a Luz Dari, vamos a recibir a un oyente que tenemos aquí en la línea que está con una llamada pendiente. Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, María Velázquez Espina le saluda desde ello. Mi saludo para la mesa de trabajo y todos los que se encuentran en sintonía de este maravilloso programa. No quiero pasar inadvertido el tema que trataron hace 8 días, pero desafortunadamente no me quedó fácil porque ya estaban para el cierre del programa, entonces no pude dar lectura al tema y con mucho gusto los participo. Lo titulé Conversando con mi soledad. Soledad que me acompañas siempre y en todo momento. Aparta de mí el sufrimiento, sin ardides ni artimañas. Eres mi gran compañera, motivo de la inspiración, que se traduce en canción de una sentida quimera. No temo cuando tú vienes, al contrario, tú me agradas, haces mis horas sagradas y muy feliz me mantienes. Lo expreso sin egoísmo, ya que contigo converso, sin ahorrar el esfuerzo, disipo ya el espejismo. Yo reflexiono y te digo, comentándote mis planes, manteniendo sin afanes, siempre voy contigo. Tú nunca me contradices ni refutas mis ideas, me encanta que tú me creas haciendo mis días felices. Pareceré un reprimido por la forma de expresarme, no importa la que se arme con tal de no perder sentido. Tu silencio elocuente me hace que piense mejor, olvidando ya el dolor de un amor intransigente. Soledad, fiel compañera, que nunca me exiges nada, es por eso que me agrada tenerte siempre a mi espera. Soledad, no me abandones, yo siempre estaré contigo, te lo dice un viejo amigo pletórico de emociones. Jesucristo el Nazareno en ti encontró un aliciente, apartado de la gente, él meditó muy sereno. Gracias te doy, oh Dios mío, por permitir la soledad, atiborrada de bondad, siempre así en ti confío. Autor María Velázquez Espina. Cordial saludo para todos, estoy tarde muy feliz, Dios les bendiga. Don Mario, muchas gracias, qué bueno escucharlo y saber que sigue tan atento a nuestros programas. Recordémosle un poquito a los oyentes que la semana pasada tratamos el tema de la soledad contemporánea y lo denominamos Hola Soledad. Entonces en esa vía pues Mario nos hace como un recuento de lo que estuvimos tocando
en cuanto al tema y es muy interesante pues que después de una semana sigan habiendo ecos de esto. Entonces muchas gracias don Mario por estar ahí atento y por darnos sus palabras que sin duda pues son completamente personales y vienen de lo que usted comprende de nuestros temas. Retomemos entonces un poquito pues como el tema que nos convoca hoy, bioreprogramación. Entonces Luz Dari, bienvenida a Mentes Sanas. Gracias Daniel y Jaime, muchas gracias. Quiero hablar de bioreprogramación, muchas gracias por la invitación, qué bueno poder hablar de ello. Y pues para los oyentes, muy buenas tardes y qué bueno que hagan preguntas acerca del tema, acerca de las enfermedades que tengan o incluso diversos conflictos, porque no es solamente enfermedades en lo que se centra la bioreprogramación, sino también en conflictos. Una persona que dice es que tengo 55 años y nunca he tenido una pareja en mi vida y quiero tener una pareja, o es que tengo conflictos con el dinero y se me va de las manos, me queman las manos, etcétera, etcétera. Entonces diversos conflictos. Hace un rato cuando venía para acá estaba hablando con un amigo a quien quiero muchísimo y me dice que lleva como un poco más de 2 meses con un problema de reflujo gastroesofágico. Y entonces le quema el esófago y le digo yo, ¿y qué te pasó poco tiempo antes de ello? Y entonces obviamente encontró el conflicto y me decía, sí, es que es impotencia y mucha rabia. Pues en el esófago hay músculo y entonces si hay una situación que no puedo digerir y me siento impotente y además tengo rabia, no puedo responder a la situación, pues entonces va a pasar una enfermedad de este tipo. Lo interesante es que además estaba involucrado otro tema de los que se trabaja en bioreprogramación. Bioreprogramación, lo que yo hice fue integrar varias cosas. Integré algo en lo que me formé antes de irme a vivir a Barcelona. Fui a hacer un máster en psicología analítica en cuanto terminé psicología aquí en Bolivariana. Es muy, muy, muy bueno volver aquí ahora ya a traer y a aportar algo. Claro. Entonces en bioreprogramación yo integré la teoría de guión mental personal, en la que me había formado durante 8 años antes de irme para allá. Y la teoría de guión mental personal, lo que hizo un médico urólogo que ya no está aquí en este plano, que se llama el doctor Irinulfo Londoño Correa. Él integró Gestalt, bioenergética, análisis transaccional, PNL y psicología analítica y lo llamó así. Entonces, pues yo me formé en teoría de guión mental, luego hice psicología y me fui a España a estudiar y entre otras cosas, aparte del máster en psicología analítica, estudié PNL, nueva medicina germánica y luego las he integrado en la bioreprogramación. Entonces con el tema que traía decía que además este amigo se le estaba moviendo uno de los temas que también hablamos en la bioreprogramación y que son los ciclos celulares memorizados. Es un tema del que habló un psicólogo con especialidad en oncología y además un superteso en ayudar a personas con esclerosis múltiple, que se llamó Marc Frechet, un francés, y entonces él habla de, entre otras cosas, ciclos celulares memorizados. ¿Y qué quiere decir? Nosotros revivimos una historia, un drama que nos pasó a determinada edad, entonces se puede repetir el doble de esa edad. Y mi amigo precisamente estaba reviviendo 2 historias que le pasaron, una cuando tenía 6 años, que la mamá llega y lo lleva al kinder y él no quiere estar allá y se escapa y entonces se siente impotente porque le toca. Luego la mamá lo lleva al seminario cuando tiene 9 años y medio y entonces él no quiere estar en el seminario, se escapa 3 veces de allá hasta que finalmente la única solución que encontró para que la mamá no lo obligara a estar interno en el seminario fue quemarse. Por lo tanto, en Navidad, porque eso se quemó con pólvora, entonces en Navidad, pues revive eso de manera inconsciente, porque él para nada que se acordaba del evento, es solamente haciendo un proceso que se da cuenta. Entonces es algo que me quema y que yo no puedo, o sea, una situación a la que un niño se siente impotente,
aunque le dé mucha rabia, las pataletas no le sirvieron para nada, entonces obviamente le quema su esófago, ¿sí? Entonces vemos que tiene mucha relación y además son situaciones que entonces se van a disparar teniendo que ver con la edad que él tenía. Una persona puede repetir, si vivió una situación muy dramática a los 5 años, la puede repetir a los 10, a los 15, a los 20, cíclicamente. Y entonces eso es lo que se llaman los ciclos celulares memorizados. Él estaba repitiendo un ciclo. Lo interesante y bonito de todo es que cuando se encuentra el conflicto y sanamos, ya no desde el intelecto, sino desde ir a ese niño que vivió esa situación para la que fue muy dramática, muy difícil, que la vivió con impotencia, con tanta rabia y que no podía hacer nada porque no le quedaba nada más que obedecer, pues hay que ir hasta allá y así se sana esta persona. Fue súper bien con el trabajo que está haciendo. Y podría hablar de muchísimas otras enfermedades. Podemos mencionar, por ejemplo, que si una gripa, que hay personas que hacen gripas, hay personas y además que es cíclica muchas veces también, o las alergias. En las alergias, por ejemplo, en general es muy fácil, habitualmente el 90% de las personas que tienen alergias se pueden sanar muy, muy fácil y muy rápidamente, porque se trata de encontrar ese evento dramático que hizo que desencadenara la alergia, no en el mismo momento en que está en contacto con el alergeno, que es, hay un ejemplo que me gusta mucho y es que un señor trabaja él vive en el norte de España y entonces hace viajes con un camión hasta Francia. Cada semana, el lunes se va con el camión lleno y regresa el viernes por la tarde. Entonces un día es un puente, así como este puente que tenemos este fin de semana. Entonces él le dice a su esposa: mi amor, yo te quiero mucho, ya que voy a estar en París, yo te voy a comprar un vuelo, quiero que vayas a París y nos pasamos el fin de semana, luego pues tú te regresas en el avión y yo pues obviamente me tengo que regresar con el camión. Entonces ella acepta, programan eso con un buen tiempo. Cuando llega ella al aeropuerto, él la recoge con todo súper elegante, hotel 5 estrellas, todo súper bien montado, él la quiere mucho. Y este señor consultó porque tenía una alergia a las fresas. Entonces pasan el fin de semana, ya el domingo por la noche, él en la cena le quiere hacer un regalo y entonces está esperando el momento más adecuado, en fin, entonces elige el momento de los postres. Y los postres está comiendo obviamente fresas con crema, ¿sí? Entonces en ese momento él llega y saca un anillo muy bonito y le dice: mi amor, yo te quiero mucho, yo sé que tú me tienes mucha paciencia, yo me paso poco tiempo en casa, estoy trabajando todo el tiempo y pues yo quiero, aparte de este regalo de que estuviéramos el fin de semana, quiero regalarte este anillo. Y entonces la esposa le dice: sí, querido, mira, lo que sucede es que tú me dejas mucho tiempo sola, yo me la paso toda la semana sola en casa y pues yo me aburro mucho. Y entonces resulta que esta semana, ya el martes, yo mañana regreso y el martes me voy a ir a vivir con otro hombre del que estoy muy enamorada. Entonces, obviamente, eso no es nada agradable, ¿verdad? El señor vive un shock, es un impacto que además es dramático, inesperado, el señor no le encuentra solución en el momento. En ese momento, él no hace la reacción alérgica, pero la siguiente vez que va a comer fresas, hace una reacción alérgica. ¿Y por qué? Su organismo, su propio inconsciente lo defiende, porque si él cada vez que come fresas va a recordar esa situación dramática. En cambio, si hace una reacción alérgica a las fresas, dice: no, yo soy alérgico a las fresas, no puedo comer fresas, no puedo ni verlas. Entonces, ya así, este señor evitará estar en contacto nuevamente con ese evento que fue tan dramático. Y
Lo interesante y lo bueno es que si encontramos o encontrando ese evento que es fácil, se puede encontrar fácilmente, pues la persona sana obviamente el evento. Muchas veces con solo tomar conciencia ya es suficiente para que una persona se sane de una alergia, y otras veces pues se necesita sanar ese evento dramático y con eso ya es suficiente. A veces es alucinante, como se dice en España, lo fácil que una persona, así tenga 20 años de tener una alergia, si se encuentra ese evento dramático, se cura, ¿sí? Entonces, podemos hablar de así se desencadenan realmente la gran mayoría de enfermedades, porque todos tenemos un límite superior de tolerancia. Y cuando un evento sobrepasa ese límite superior de tolerancia al estrés o a la vida, en la vida cotidiana, pues entonces ya más adelante se va a desencadenar la enfermedad. Esto nos puede pasar desde hacer que se nos encarne una uña en el pie, desde que una persona tenga un herpes, desde que haga un cáncer, lo que sea. Puede ser así como se desencadena la enfermedad. Bien, yo veo que es muy interesante la manera como de concepción que se tiene de la enfermedad en este concepto de bioreprogramación. 411-7882 es nuestra línea participativa, 411-7882. La invitación del día de hoy es a que los oyentes nos cuenten un poquito cuál es la concepción de enfermedad que ellos tienen y cómo pueden también aportarnos para el aprendizaje de Luz Dari y para el aprendizaje nuestro sobre este tema que me parece que tiene como otra visión de lo que es la enfermedad. Sí, yo quisiera de pronto acotar algo, y es cuando Luz Dari se refiere a PNL, es programación neurolingüística, ¿sí? Entonces, que tengan pues como ese asunto. Y lo segundo lo comparto después de esta llamada, Daniel, si te parece bien la recibimos. Claro que sí, Jaime, recibamos una llamada de un oyente que está al aire en este momento. ¿Aló? Muy buenas tardes, les habla Marcos, ¿cómo les va? Marcos, bien, gracias, bienvenido a Mentes Sanas, un café con la psicología. Bueno, muchas gracias, me parece interesante el programa con la doctora Parra, porque ella es una experta en esa parte de la bioreprogramación. Yo le quiero hacer una pregunta a ella. Lo que pasa es que yo he sufrido una gastritis de hace mucho tiempo, y yo muchas veces veo que de pronto es por preocupaciones o por situaciones adversas, o de pronto no sé si de pronto sea por herencia de mis antepasados. Yo quiero que ella me quite esa inquietud, y si de pronto aquí en Medellín va a hacer cursos de la bioprogramación o relacionados pues con esa parte de muchas enfermedades que tiene el ser humano. Me gustaría que ella me diera como algunas indicaciones acerca de por qué le aparece uno la gastritis, si es a nivel de herencias o a nivel de preocupaciones, de situaciones que tiene uno en la vida, y qué podría hacer yo para solucionar este problema. Que muchas gracias a la doctora y que sigan con el programa. Marcos, muchas gracias por su llamada. 411-7882, nuestra línea participativa, 411-7882, para que los demás oyentes, al igual que Marcos, puedan llamar y hacer sus interrogantes. Luz Dari, interesante lo que nos pregunta Marcos. Sí, gracias Marcos. Yo le voy a contestar con un ejemplo y luego le digo así muy específicamente cuál es el conflicto. En una ocasión yo estaba, cuando ya empecé a hacer consulta aquí nuevamente en Medellín, entonces estaba con un médico y me llama una amiga y me dice, tengo una gastritis impresionante y dime qué puedo hacer para este dolor. Entonces le digo yo, ¿y qué es lo que no puedes digerir? ¿Qué te ha pasado este fin de semana? Eso fue un lunes en la mañana. Entonces ella me dice, no, pues no sé, ¿qué es lo que no puedes digerir? Entonces, pues como estaba ahí con un amigo del equipo de bioreprogramación, le digo yo, mira, pues mi amiga tiene una gastritis y le puedes recetar algo por teléfono y para que ella al menos se quite su dolor. Al día siguiente ella me llama y me dice, ya lo encontré, el conflicto. Y entonces le digo, me dice, lo que pasa es que una cuñada mía
se fue a vivir para economizar gastos porque habían asesinado a su esposo, que era el hermano de mi amiga. Entonces la mamá le dijo, vente a vivir a mi casa y así alquilan el apartamento donde vives con tus hijos y tienen un ingreso mientras se organizan más las cosas. Y ella se fue a vivir allá con sus 2 hijos y resulta que mi amiga había estado el fin de semana donde su mamá, y ahí estaba su cuñada con los hijos, y dice, no puedo tolerar que yo vi que toda la semana o todo el tiempo mi cuñada ya ha querido coger a mi mamá de chacha. Entonces quiere que le arregle la ropa, quiere que cocinen para ella, para los hijos, que ella es la que tiene que arreglar la casa y la cuñada no está haciendo nada. Entonces ella de manera consciente pues siente rabia, sin embargo no se da cuenta que ya su organismo está respondiendo de una manera biológica, simplemente se presenta la enfermedad, ya no tiene que pensar me va a dar una gastritis o me va a poner una gastritis por esto, sino que simplemente sucede. Entonces el origen de la gastritis es una cosa que no podemos digerir, una situación, y es una situación que puede ser que se presente cada día, y si fuese a nivel transgeneracional o a nivel que Mario pregunta que si será de mis ancestros, pues sí puede ser una situación también, que el papá vivió una situación difícil, el abuelo también, que tiene que ver con lo mismo, con no poder digerir una situación, de ahí parte la gastritis. Bueno, pienso que esa pregunta la podemos seguir respondiendo con muchos ejemplos porque tenemos ahorita una llamada también. Vamos a ver qué tienen nuestros oyentes para contarnos. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes, qué maravilloso programa, es fantástico. Y yo tengo una inquietud bastante grande también de un dolor que tengo hace más de un año, después de una cirugía. Yo le eché la culpa a la raquidia y ya me han hecho exámenes no me acuerdo el nombre, radiculopatía. Me hicieron ese examen que eso es chuzar a uno y no me encontraron nada. Entonces yo digo que también debe ser de un estrés bastante grande que tengo, pues por varios motivos, pero el especial en este momento es uno del hijo mayor que no le provoca como hacer nada, que no quiere, que no hace caso para nada y ya es una persona muy mayor. Entonces eso a mí me mantiene con rabia, con preocupación, porque si no colabora en la casa en algo, no colabora para él mismo, no trabaja, entonces eso mantiene a uno en una tensión. Y a ellos pues no se les ha dado ese ejemplo de pereza, de no trabajar. Fueron personas muy bien levantadas, fueron personas que se les dio buenas bases, que los papás son trabajadores, bueno, entonces, no sé, doctora, usted me contestará algo al respecto y yo creo pues que esa inquietud y esa rabia que yo mantengo de ver que él no quiere parar bolas, que no le gusta que uno le hable ni nada. Entonces, no sé, respecto a eso digo que puede ser también. Muchas gracias y ojalá tengamos alguna conferencia con usted o estos programas se sigan repitiendo. Que Dios la bendiga. Muchas gracias por su llamada, muy interesante, Luz Dari, como el oyente también pues nos cuenta algo muy íntimo y eso pues también lo reconocemos y se lo agradecemos porque decirlo al aire no es fácil. 411-7882, nuestra línea participativa, 411-7882, nuestra línea para que se comuniquen los oyentes con nosotros aquí en Mentes Sanas, un café con la psicología. No sé, Luz Dari, si podemos recoger algo de este par de llamadas que nos sirva para seguir ilustrando qué es esta biorreprogramación. Bueno, para la señora que acaba de llamar, decirle que todos los problemas que tienen que ver con huesos, músculos, tendones y cartílagos tienen que ver con desvalorización. Y ella misma nos dice, me siento con mucha rabia y con impotencia porque no puedo hacer nada, como porque mi hijo es perezoso. Entonces yo me atrevería a decir que a lo mejor se siente desvalorizada porque puede que en algún momento de su vida piense, a mí me toca hacerlo todo, yo hago todo, mi hijo no me ayuda, mi hijo es un vago, a mí nadie me valora. Entonces si hay pensamientos de ese tipo, además de todas formas sería importante, pues normalmente o habitualmente la raquidia la ponen en las lumbares, entonces
pues sería importante saber como entre cuál y cuál vértebra es que está el conflicto, aunque yo me atrevería a decir que es sobre todo porque se siente desvalorizada. Y cómo es posible que diga, y entonces ahora qué puedo hacer. Entonces así misma es valorizarse y decir, yo soy muy capaz, yo puedo hacer las cosas, qué lástima que mi hijo se está tomando la vida como se la está tomando, está perezoso, está vago, porque mejor no decirle que es, sino que está, para que no sea una parte de su ser. Y entonces mirar, sobre todo ubicar cuál es la desvalorización. Y en cuanto a lo que me decías, Daniel, de entonces reunificar pues como los dos temas de la gastritis, la manera que tiene la señora de somatizar es a nivel muscular. En cambio, la manera que tiene Mario de somatizar es a nivel digestivo. Entonces, todos tenemos también diversas maneras de somatizar. Hay otras personas que somatizan más con la cabeza, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos cuenta aquí un oyente que tenemos al aire. Adelante. Muchas gracias. No, pues que está interesantísimo el programa, porque ¿quién no estamos sufriendo ahora de tantas cosas con la situación que por un lado y por otro nos molesta, ¿cierto? A ver, yo tengo una alergia, pero tengo alergia al apartamento en el que estoy. Eso sí que está difícil porque de momento no me puedo ir de aquí, pero yo salgo y me alivio. Donde esté me alivio, así sea la calle, yo me siento bien. Ya llego aquí, yo creo que llego programada porque ya empieza mi ronquera en la garganta, empieza la tos, me duele el oído, me duele todo. Esto de la doctora está muy interesante. Yo sí quisiera, digamos, si ella tiene, dónde tiene la consulta o dónde puede uno comunicarse o conectarse con ella para, ¿cierto?, para una ayuda, porque eso es muy, muy interesante. Y les agradezco mucho, muy bueno el programa, muchas gracias. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros y estar atenta a Mentes Sanas, un café con la psicología. Pienso de pronto, Luz Daria, que al final podemos dar algún tipo de datos que los oyentes puedan estar atentos para poder como establecer un contacto pues con usted, ¿cierto? Bueno, hemos hablado pues como de nos quedamos en eso, que cada persona, que creo que también es importante resaltar eso, la subjetividad, el uno por uno, donde el malestar no se pone en las partes del cuerpo al azar. Pienso que nosotros aquí, Jaime, hemos tocado varios programas donde ponemos eso también como un punto de debate en la mesa, que todo fenómeno psicológico y todo motivo de consulta, sea cual sea, se aborda uno por uno y no puede ser uno igual al otro, que es muy rescatable esa parte. Yo pienso, Daniel, que en esto era la segunda parte que quería hablar ahorita antes de darle paso a nuestros oyentes, y era que es muy interesante ver cómo en el aspecto psicológico, incluso con lo que nos trae Luz Daria hoy en esa mezcla también con el asunto orgánico, no basta como con el evento traumático para que eso ya sea traumático en sí, sí, que de pronto uno encuentra mucho de ese temor en los padres o en las personas en el asunto de no, es que no puede vivir esto porque ya eso va a generar que haya un montón de problemas. Y no va en eso, va también en lo que la persona haga con eso, sí, que es la singularidad que rescata Daniel. Es decir, algo puede ser muy traumático a la vista de alguien, pero para esa persona ser perfectamente viable. Vemos muchos conflictos de pareja que deciden seguir en conflicto porque separarse sería un inconveniente para el hijo. Y bueno, a veces es más conflicto estar o permanecer juntos si en verdad ya no hay algo que los mantenga unidos, ¿sí? Porque entonces se suele tener la creencia de que si hay padres separados, entonces el chico va a sufrir, y bueno, no todos, ¿cierto? Y es interesante rescatar esa parte subjetiva, ¿bien? Y obviamente dar este punto de vista que igual no lo hemos dado de forma tan directa, pues en la forma en que nos lo presenta Luz Daria el día de hoy, pero es también entender que ese cuerpo que tenemos todos los seres humanos muchas veces le sirve a la mente para desahogar o para hablar que algo no anda muy bien, ¿cierto? Entonces que a veces hay conflictos a nivel de lo psicológico, de lo psíquico, de lo mental, que son expresados en el cuerpo, ¿sí? Y de ahí que, bueno, muchas veces uno encuentra que hay ciertos síntomas o ciertas cosas que de pronto a los médicos los encarta, porque como nos plantea, pienso, nuestra última oyente, ese asunto de es un dolor que bueno, que le buscan y no aparece nada, pero hay algo, ¿cierto? Que se expresa en el cuerpo
más el origen no es a nivel del cuerpo que está, sino un asunto de un nivel mental que de pronto Luz Dari nos presenta como ese evento traumático del cual una persona no quisiera saber y lo pone en el cuerpo como una forma de, bueno, de defenderse también frente a eso. Me parece interesante eso, rescatar también que hay un asunto en el que cada vez más hoy se vende un discurso muy de la herencia en términos de genes, como si ya viniéramos programados y con eso no hay nada que hacer. Y bueno, también hay una herencia que viene en las palabras, eso que, como lo presentaba nuestra invitada, el asunto de un padre, de un abuelo, que hablan de algo, que padecen de algo, y que finalmente algunos sujetos pueden responder a esa historia familiar. Y es decir, para yo hacer parte de esta familia debo responder de esta manera. Entonces, si la familia se caracteriza por la gastritis, ¿yo cómo no voy a tener gastritis? ¿Sí? Que es un asunto que uno diría más que en los genes, viene como en las palabras y en esa historia familiar. De ahí que sea muy importante, bueno, trabajamos con la palabra, es decirle, venga y hable de eso. Intente desplegar su historia familiar, ¿sí? Lo que usted ha hecho con eso. Sobre todo que Luz Dari, cuando nos nombra la parte del ancestro, no es el ancestro por genética, o sea, no es por la vía genética de la repetición de unos síntomas, es esa representación de lo que es un padre, un abuelo, etcétera, toda la familia, pues todo el recorrido familiar que nos acompaña cualquier sujeto. Entonces pienso que en esa vía Luz Dari nos lo pone ahí muy importante para que los oyentes les quede claro que no es la herencia que viene por lo biológico, sino que hay otro tipo de herencias que se junta con esto biológico, por supuesto, y de ahí pues todo el tiempo hemos hablado, la palabra bio es lo que encabeza pues como al tema de hoy, pero creo que es importante que los oyentes tengan claridad en esto, es lo que te he entendido en el día de hoy, Luz Dari. El conflicto es biológico en general, ¿sí? Entonces el cuerpo responde de una manera específica a un conflicto específico. Tiene que ver con la función de cada órgano, tiene que ver, por ejemplo, una cosa que yo escucho y que me desagrada, pues no me va a afectar los ojos, ¿sí? Porque ¿qué me va a afectar? Los oídos, que es con lo que yo oigo. Y además no es lo mismo que a mí me duela el oído derecho a que me duela el oído izquierdo. Es diferente el conflicto. Si yo soy diestra, el conflicto del oído derecho sería: hay algo que yo no puedo escuchar y que me gustaría mucho escuchar. Y en cambio el del oído izquierdo es: escuché algo que no me gustó. Un marido llama a su ex mujer y le dice: oye, nos vamos a divorciar, y ella sabe que ha trabajado toda la vida y que ella es la que ha proveído porque él no trabajaba o porque ganaba muy poquito y en cambio todo lo ganaba ella, y luego le dice: pero como nos vamos a separar, pues tenemos que hacer separación de bienes, y ella le dice: oye, pero es que tú no aportaste nada económico a esta relación, o prácticamente nada. Pero yo estuve ahí, yo te ayudé. Y entonces ella al día siguiente está con dolor de oído y le duele su oído izquierdo, no es el derecho, porque es una mujer diestra y porque además es lo que escuché y no me gustó. Entonces, a nivel transgeneracional, hoy día se habla mucho incluso de epigenética, más allá de la genética. Jaime decía que si es que no lo podemos cambiar, pues diciendo que no es que vengamos ya determinados y no lo podamos cambiar, se puede cambiar. Hasta hace un tiempo se decía: no, los genes no se pueden cambiar. Si hoy leemos a Bruce Lipton, que es un biólogo impresionante y tiene varios libros escritos, habla sobre la biología de la creencia, entonces vemos que va más allá de la genética y que no es como de que se hereda la enfermedad porque sí, sino porque es que la persona está en lealtad con ese ancestro. Entonces, Jaime decía: si todos en mi familia tienen gastritis, ¿yo cómo no la voy a tener? ¿Sí? Y también es que además hay un conflicto que ha sido tan difícil de digerir en esa familia que se sigue transmitiendo ese malestar. Si la mamá está con malestar, de hecho, si una mamá está viviendo una situación súper dolorosa durante un embarazo, ese bebé ya está grabando esa situación dolorosa. No entiende muy bien por qué, sin embargo lo está sintiendo y lo está grabando a nivel celular. Luego lo va a reproducir, por decirlo de alguna manera, va a vivir el dolor. De hecho, yo tuve un consultante que estuvo en el taller de Volver a Nacer, y entonces
él mantiene con muchísimo dolor. ¿Y qué sucede? A él lo concibieron el día que muere su abuela materna. La mamá tiene mucho dolor porque se le ha muerto su madre, sin embargo a nivel biológico hay mucho deseo de tener sexo. Entonces la gente diría, pero ¿cómo eso no es posible? Pero si se le acaba de morir la mamá, es porque el clan tiene que recuperar ese miembro que ha perdido, que además es muy importante. Entonces ese día tienen deseo de tener sexo, conciben un bebé y ese bebé se gesta durante todos esos 9 meses con ese dolor tan grande que tiene la mamá por haber perdido a su madre. Ese bebé crece en un montón de química, de líquido lleno de la tristeza de la mamá y del dolor de la mamá. Y luego además, como para cerrar con broche de oro, el pobre hombre dice, 4 días antes de él nacer murió el papá de la mamá, o sea, el abuelo materno. Entonces, la mamá empezó un embarazo muriéndosele su madre y termina el embarazo muriéndosele su padre. Este hombre consultaba por unos dolores impresionantes en casi todo su cuerpo. Entonces, a nivel transgeneracional es estar en lealtad con la historia de mi clan, ¿sí? Para que haya alguien que lo revise y lo sane. 411-7882, nuestra línea participativa, 411-7882. Los oyentes pueden comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y compartir sus casos también, que es muy valioso también pues que lo hagan al aire. Yo siempre reconozco eso también. Me parece pues también que es una oportunidad para poder hablar un poquito más de esa relación que tiene cada oyente como con la enfermedad y más o menos qué representa de eso con los temas que hemos tocado pues en el día de hoy. Sí, yo también quisiera reconocer algo que me parece interesante del discurso que nos trae hoy Luz Dari. Y es que, a ver, me alegra en lo personal escuchar que hay apuestas diferentes a la medicación hoy en día. Sí, pienso que estamos en un discurso que al parecer todo lo que se tenga que decir se calla mediante una pastilla. Y se le da la pastilla como el asunto de es el fin de todos los males, ¿sí? O es el principio de la felicidad o es el fin de los dolores. Que ojo, no es desacreditar del todo eso. Es un discurso válido, es un discurso que, si me lo preguntan, es un buen medio, más no es un fin, ¿sí? Es un buen medio que a veces se puede usar, ¿sí? Ante ciertas situaciones, pero me gusta escuchar que hay otras apuestas, que hay una apuesta por la palabra, pero por rescatar esa historia personal del sujeto y que sea el sujeto el que se haga de cierta manera responsable de lo que le sucede. A mí me sucede esto por esta situación y con eso tendré que hacer en la vida, ¿sí? Que es un asunto de, bueno, hay que hablar de eso en un mundo en el que cada vez nos invitan más al silencio, por así decirlo. Nuestra invitación es a hablar, por eso tenemos aquí una llamada que está en el aire en este momento. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida a Mentes Sanas, un café con la psicología. Muchas gracias. Yo te pregunto algo que la doctora está hablando ahora, del embarazo, pues que cuando se muere la mamá o el papá, en fin. Yo tengo una hija y ella quería mucho a la abuela, pero ella quedó en embarazo ya después, pues ya tenía el embarazo muy avanzado y la abuela se murió. Entonces ella lloró mucho la muerte de ella y lloró también cuando estuvo pues en la clínica y toda la cosa. Eso le afecta mucho al bebé. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia que nos trae. 411-7882, la línea participativa para que los oyentes nos cuenten sus inquietudes. 411-7882. Luz Dari, ¿afecta esto o no afecta a un bebé? Marc Frechet, que habló del proyecto sentido, que son los proyectos que nuestros padres nos transmiten de manera inconsciente desde 9 meses antes de la concepción, más todo lo que pasa durante la concepción y durante la gestación y el nacimiento, dice que todo lo que viven nuestros padres, el bebé lo vive de manera
personal y directa. La mamá está triste, entonces el bebé está triste. La mamá es abusada, el bebé después va a ser abusado. Lamentablemente se sigue transmitiendo mucho esto. De hecho, yo a principios de este año, en uno de los talleres que hago, el taller de Volver a Nacer, una persona, es un taller vivencial donde revivimos el nacimiento y antes de ello vamos a sanar esos proyectos que nos dan nuestros padres. Entonces una señora me decía, mira, yo quiero comentarte algo que no quiero que salga en el grupo, es que a mí me violaron cuando yo tenía 4 años, y entonces ella se va cuando ya estamos haciendo su terapia, porque yo le digo, no importa, le ponemos un código, ya yo sé de qué se trata y no pasa nada, no tienes que mencionarlo. Sin embargo, cuando ya estamos en el momento de la concepción, que se hace un trabajo en relajación profunda, está en el momento de la concepción y ella se da cuenta que es que ella es producto de una violación, que su mamá no quería tener sexo esa noche con el papá, que el papá está borracho, que el papá la obliga, que está forcejeando con ella, y ella dice, y mi mamá se pone a llorar, se voltea para el rincón, está llorando y dice, ahora entiendo por qué me violaron cuando yo tenía 4 años, ¿sí? Entonces lo que se vive en el vientre se va a repetir lamentablemente. Muchas veces es de manera literal. Una persona que es violada o que es producto de una violación va a vivir violación, o va a vivir, si es abusada, va a vivir diferentes tipos de abuso, y si le están esperando de un sexo y llega de otro, pues entonces va a querer complacer a ambos, y entonces también puede incluso llegar a estar homosexual. Si cuando nace tiene un trauma bien impresionante, por ejemplo, que o la mamá se muere o estuvieron a punto de morir. Si el bebé, por ejemplo, está a punto de morir cuando nace, entonces ese bebé interpreta que tomar la vida es peligroso. Eso se llama la primera autonomía, y cuando van a tomar la segunda autonomía, que es lo laboral, van a tomar el sustento por sí mismos, entonces lo viven de manera como si fuera algo peligroso. Por lo tanto, es una persona que va a tener dificultades para encontrar un empleo, bastantes dificultades. Entonces, ante esa pregunta, sí que le afecta al bebé. Sin embargo, es importante que le cuenten la historia, y que la mamá estuvo triste y que no tenía que ver con el niño o con la niña, sino con la historia que la mamá estaba viviendo. A mí eso me parece un asunto importantísimo, o sea que indiferente a la historia que tenga cada sujeto preconcepcional, en concepción, en el vientre, en parto, posparto, es decir, que hay una forma también de trabajar esa historia. O sea, que no estamos condenados a sufrir porque pasó esto en el vientre de mi madre, como nos estás contando en este caso, sino que hay una historia que se puede contar y que se puede elaborar y hacer con eso una posición. Yo también quería sumar un asunto, porque es que a veces caemos mucho en... afecta, sí, seguro. Afecta en el sentido en el que con eso algo tiene que hacer el chiquillo, ¿sí? Ahora, quisiera dar otra respuesta. O sea, hay un asunto en el que... Porque entonces sería decir que hay una muerte, entonces, ¿cómo hacer para que no le afecte? Y hay dos vías. Una cosa es que una madre esté triste porque se le ha muerto su abuela. Sí, que pienso que bueno, que está dentro de lo esperable. Si se te muere alguien cercano, alguien que quieres, alguien que aprecias, te va a generar dolor y vas a llorar. Porque tampoco es transmitir el mensaje, entonces no puede llorar porque entonces está embarazada y no le puede transmitir eso al niño. Es un asunto de... está triste, y bueno, está triste porque se le ha muerto una abuela y es alguien cercano y es alguien que quiere. Y en todo caso eso es una cosa. Otra cosa es cuando se nos muere ese ser cercano, y de ahí puede salir un asunto de entonces que no nazca este hijo o esta hija, o ya me genera tristeza el hijo o la hija, o esa tristeza me saca de ese lugar en el que estoy, que es una madre que tiene un hijo adentro, ¿cierto? Entonces esos son dos cosas diferentes. Sí, pienso que cuando es un asunto de bueno, hoy en día sí habla mucho de pónganle música a los niños, háblenle a los chicos cuando están en la barriga de la mamá, háblenle, pónganles colores, pónganles músicas, cántenles, convérsenles. Una cosa es decir, bueno, tu madre está triste, está llorando porque se ha muerto una abuela,
Y eso duele, eso genera tristeza, y otra cosa es que por esa tristeza dejes de ser esa madre que en este momento un chico necesita esas palabras o esas cosas. Porque entonces uno podría decir que una madre sea fuerte para que no muestre su tristeza, su llanto, y bueno, pasa que es que no basta que sean tan explícitos como para que afecte. Un pensamiento ya habla de algo, y puede ser algo lo más propio que el otro no vea, porque no quisiera de pronto caer en la generalidad que nos puede llevar al asunto de un discurso que es muy contemporáneo y que pienso que hace sus estragos si uno los ve pues en el día a día en los consultorios, y es como pilas con las emociones, no muestre la emoción, entonces llorar es malo y entonces no sé qué, y no pasa por la emoción, no pasa por si llora o no llora, pasa por lo que uno hace con eso. Sí, una cosa es llorar y dedicarse a simplemente llorar y no volver a hacer nada en la vida, y otra cosa es llorar porque si alguien cercano se te murió, y bueno, con eso tendrás que hacer algo en la vida, sí, contarlo, hablarlo, hacer otra cosa, en fin, pero es un asunto en el que con eso hay que hacer algo, pienso que es el asunto, y hacer algo cuando estés en un embarazo, por ejemplo, es bueno, vamos a clarificar las cosas, ¿sí? Porque lo vemos en el embarazo, y si lo ponemos en una etapa escolar o en una etapa de un adolescente, muchas familias pasa eso. O sea, hay una madre que entonces comienza a estar triste o comienza a tener momentos de que no desea nada, y un chico puede leer eso como soy yo, ¿sí? Entonces soy yo la causa de que mi mamá o mi papá no quiera hacer nada en la vida. Y cuando uno aclara eso y decir, no, a ver, de pronto es un asunto que en el trabajo estoy mal y estoy triste, pero contigo estoy bien, solamente ese mensaje hace un efecto, ¿sí? Porque es lo que decimos muchas veces, y bueno, ¿por qué hablar de las cosas? Que a veces los pacientes nos dicen, no le veo el sentido a tener que hablar de eso como si eso fuera a ser algo. Y bueno, hablar de eso lo que hace es quitar los imaginarios, ¿sí? Un chico se puede imaginar cuánta cosa quiera. Que un padre o una madre le diga, es por esto que estoy mal, es quitarle los imaginarios y ponerle un real enfrente, un real con el que tiene que hacer algo. Considero yo que es el punto de vista, porque hay un asunto ahí de que de pronto pasa como con los genes, no hay nada que hacer, a veces nos transmiten, y es un asunto en el que, y sí, claro que hay que hacer, y pienso que lo que decíamos al inicio, que se muera alguien cercano es un evento traumático, pero eso no basta para que ya se genere un caos, es algo con lo que hay que hacer, y en esa medida mencionamos el asunto de afectar. Sí, que lo podríamos poner en términos de una de las definiciones de problema, y es el problema es aquello que lleva al sujeto a trabajar. Es un problema con el que hay que trabajar. En esa vía respondería al igual que nuestro oyente, sí, claro, es algo que afecta en la medida en que te pone a trabajar de una manera diferente a la de no hacer nada. Sí, que de pronto es el punto en el que se deja un chico en un silencio, o se deja ese bebé pronto a nacer sin un lugar, más que el de la muerte de una abuela. Me gusta mucho tu acotación, Jaime, porque es que ser fuerte no quiere decir que no sintamos o que no expresemos lo que sentimos. Ser fuerte no es no ponerse triste ante una situación de estas dolorosa. De hecho, tengo en este momento una consultante, ella es británica, y pues quienes conocemos un poquitico de los británicos sabemos que son súper cuadriculados. Entonces para ellos lo que está muy bien es no expresar nada de sentimientos. Entonces tengo esta consultante que se la ha pasado sola en la vida, se tuvo que centrarse en el trabajo como para poder seguir tirando de la vida, porque ella, cuando tenía 6 años, muere su hermanito que tenía 11 y que él tenía una enfermedad, entonces era con el único con el que ella podía como ser una niña. Y entonces es muy fuerte cuando esta mujer, que hoy día tiene casi 60 años, y dice, o sea, la manera como le determinó drásticamente en su vida la muerte de su hermano, porque cuando el papá y la mamá le dan la noticia a esta niña que tiene 6 años, le dicen, se murió tu hermanito, y ellos no derraman ni una lágrima, ellos están aparentemente súper bien, aparentemente eso es lo que quieren transmitir, y esa niña de 6 años piensa y se dice a sí misma, tengo que ser tan fuerte como mis padres y no puedo derramar una lágrima como ellos. Y además hace algo que es muy bonito, me pareció a mí súper creativo de esta niña. En la casa de ella había una primita ese día, y entonces ella dice, yo me voy para la habitación de mi prima y le digo a mi prima, vamos a jugar a un juego.
Vamos a jugar a la que más sea capaz de llorar. Esa niña se tiene que inventar un juego para poder llorar. Yo decía, Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo nos molesta, nos fastidia la vida el hecho de que no podamos expresar las emociones? Que yo digo, afortunadamente cada vez menos, pero a los niños, sobre todo aquí que le decían los hombres no lloran, los hombres no tienen miedo, y a las niñas les decían que no pueden sentir rabia que porque se ven feas o no pueden expresarla. Afortunadamente a mí me parece que cada vez es menos y cada vez nos dan más permiso de llorar si estamos tristes, de decir que tenemos miedo y no tenernos que tragar eso, de molestarnos y decir es que tengo mucha rabia con esta situación. Entonces, pues qué tan bueno que puede ir pasando esto y qué tan doloroso y difícil para alguien que, bueno, la mamá está embarazada y entonces se le muere su abuela, está muy triste, pero tengo que ser fuerte y no llorar para que mi hijo no se ponga mal. Pues peor todavía, porque a lo que te resistes persiste. Entonces esa mamá va a estar ahí con dos situaciones diferentes. Una es la tristeza y la otra es no poderla expresar. Va a ser más difícil todavía. 411-7882, nuestro número de teléfono. Les recordamos que nos alegra mucho la participación de nuestros oyentes. Siempre la rescatamos y creemos que son esas experiencias las que enriquecen el programa. Sí, yo pienso que totalmente de acuerdo en esa vía, y pienso que nos muestra algo que es muy bonito y que yo digo que son de las cosas que cada vez hacen que uno se enamore más de este saber y esta profesión que decidimos en algún momento recorrer, y es que cuando encontramos esas salidas creativas en las personas que llegan a los consultorios, es algo que no sé, no hay palabras para describir, es como lo más singular que hay, y lo rescato porque es que pareciera que hoy las salidas deberían ser las mismas, y cada vez más el acto clínico está mediado por protocolos, por guías, por un montón de situaciones que son muy válidas, que son una muy buena herramienta, pero que los pacientes lo que nos muestran es que finalmente cada quien va a construir su propia salida, y es muy bonito cuando se logra en esa vía. Tenemos una llamada, Daniel, ¿te parece si la recibimos? Claro que sí. Bienvenido a Mentes Sanas, un café con la psicología. ¿Lo escuchamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bienvenido a Mentes Sanas. Carlos Cardone, quiero participar en el programa. Sí, por supuesto, lo escuchamos. Quiero hacerle una consulta a la doctora, o sea, básicamente es cómo podemos nosotros eliminar en una forma fácil todas esas creencias negativas, dolorosas y limitantes que arrastramos desde niños y que no nos dejan fluir ahora en el presente. Básicamente es eso. Lo primero es identificar que tenemos muchas creencias que nos limitan, y además es importante tener presente que esas creencias nos sirvieron para sobrevivir cuando estábamos pequeños, porque el niño aprende lo que oye y lo que ve de sus padres, y entonces, por ejemplo, si es a nivel del dinero y el niño escucha que se tiene que lavar las manos porque estaba cogiendo dinero y el dinero es sucio y es cochino, eso le va a limitar su economía cuando esté adulto. Sin embargo, para poder sobrevivir y tener contento a papá o a mamá, pues entonces me tengo que lavar la mano cada vez que coja dinero porque es sucio y cochino, y se queda eso ahí grabado. Por lo tanto, después tener dinero va a ser muy malo porque es sucio y es cochino. O también a nivel de todo podemos tener cualquier cantidad de creencias acerca del sexo, acerca del amor, acerca de las relaciones de pareja, acerca de los amigos, etcétera, etcétera. Entonces es identificar cuáles son esas creencias que tenemos, mirar cuál fue el momento o la manera como las aprendimos, y también nuevamente ir a sanar eso. Jaime ahora decía algo muy interesante y yo lo voy a poner pues como con otra palabra, y es el asunto es cómo yo percibo las cosas. Porque hay muchos problemas que simplemente son cosas de percepción. Yo puedo percibir las cosas de una manera, si estamos en un sitio y sucede un evento que es dramático y somos 10 personas lo vamos a percibir y por lo tanto lo vamos a narrar de 10 maneras diferentes. En una familia donde hay un papá y hay 10 hijos, existe un papá para cada hijo, porque cada uno percibe a su papá de manera diferente o a su mamá de manera diferente. Entonces es
cómo percibimos, cómo lo podemos cambiar. Pues sí, hay maneras de cambiarlo una vez entendemos ello. De hecho, nosotros dentro de poquito en Bioreprogramación tenemos un taller, está enfocado hacia la economía y hacia el logro de las cosas, es el taller de prosperidad que está en junio y donde vamos a hacer mucho cambio de creencias, no solamente en relación al dinero, sino a todo lo que nos obstaculiza nuestra vida y nos mantiene en situación de disconfort o de malestar, para poder cambiar esas creencias y ser la persona que nosotros queremos ser a nivel consciente. Bueno, yo voy igual a dar también como un dato adicional a lo que Luz Dari nos está contando. En la página, en el website, o sea, la página en internet www.bioreprogramacion.com, encuentran también información, no solamente de todo esto que Luz Dari nos está contando, sino también información de ella misma, en caso de que quieran establecer algún contacto directo, escribirle algo o poder como tener la oportunidad de conocerse y asistir como a uno de los eventos que ella con cierta constancia presenta aquí en la ciudad. Creo que es importante como decirlo muy bien, www.bioreprogramacion.com con una sola R y la primera B de bioreprogramación es en mayúscula. Tenemos una llamada aquí para ir terminando nuestro programa. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, aló, la escuchamos. Bienvenida a Mentes Sanas. Mi nombre pues es Diana Marcela. El programa está muy interesante. Quería preguntarle a la doctora, pues yo hace 4 años tuve un diagnóstico de bipolar afectivo. He tomado unos medicamentos muy fuertes. Ahorita en junio cumplo 1 año de haberlos dejado voluntariamente. Fue un proceso pues largo porque los fui disminuyendo poco a poco, pero no he tenido ninguna orientación, o sea, no he ido ni a psicología ni a nada, básicamente lo hice por mis propios medios y ahora sufro muchísimos dolores de cabeza, lo cual me está llevando a pensar pues que debo volver a cita con el médico, pero entonces quisiera como una asesoría, o saber dónde me puedo dirigir para tener una consulta con ella. Bueno, eso básicamente es, me da muchísimo terror tener que volver a tomar esos medicamentos porque fue un proceso largo de dejarlos y pues volver a lo mismo, me da como, ¿cómo se llamaría eso? Como tristeza. Muchísimas gracias, Diana, por su llamada, gracias por expresar también esa parte de los sentimientos y bueno, pienso que de pronto Luz Dari en la información que dimos de contacto pues, pueden aclarar como muchas más dudas y poder saber exactamente qué es la bioreprogramación, pues de manera mucho más amplia y detallada y poderla contactar, ¿cierto? Luz Dari, ya estamos cerrando el programa, por cuestiones de tiempo nos toca terminar, porque yo sé que de esto podríamos hablar toda la tarde, ¿cierto? No sé cómo cerramos para que los oyentes tengan muy clara esta concepción de bioreprogramación o que quisiera como que cerráramos también como el programa de hoy. Le doy el cierre, se lo doy a usted hoy. Que tengamos presente que todos los problemas que nos mueven a hacer algo tienen un origen y el organismo nos da una respuesta biológica ante una situación que fue difícil, dramática, que no pudimos gestionar en ese momento a nivel psicológico y que el cuerpo se ocupa de gestionarlo. Y el cuerpo nunca miente, el cuerpo nos habla muy bien y a veces, si no lo escuchamos, nos grita. Por lo tanto, escuchemos nuestro cuerpo, miremos qué nos dice con cada situación que tenemos, así sea, como Daniel se está tocando su dedo meñique, así sea que se nos machaque un dedo, eso tiene un significado y es importante conocerlo. Entonces, escuchemos nuestro cuerpo. Bueno, ya quedé demasiado exhibido pues acá en esta sala, en nuestra mesa de trabajo, pero la labor es para todos, el mensaje es para todos, escuchar el cuerpo y trabajarlo. Luz Dari, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Yo creo que esto nos da muchas ideas para poder seguir trabajando nuestros temas clínicos y además de eso poderla tener en nuestra lista de invitados para una próxima ocasión, ¿por qué no? Gracias. Jaime, nos despedimos entonces por el día de hoy. Claro que sí. Dairon Roldán en la producción, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Bolivariana que se encarga de que esos programas salgan al aire. Nos escucharemos aquí con nuestros oyentes dentro de 8 días. Una feliz tarde para todos. Mentes Sanas, programa radial a cargo del Centro de Atención Psicológica con el apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana.